dar la bienvenida a quienes se están uniendo hoy día a nuestro foro de Se Pensó y Se Hizo. Levantamiento de fondos para cine de género. Esa es la temática que se aborda hoy en día. Como nuestra moderadora tenemos a Sandra Arriagada, guionista, directora y productora en cine de género. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias y muy honrada de esta invitación de Santiago Horror. Perfecto. También tenemos con nosotros a Maru Severino, directora audiovisual, directora de Era Management, que también administra y financia proyectos en la industria creativa. También es socia del estudio de animación Marmota Studio, entre otras actividades. ¿Cómo estás, Maru? Muy bien, gracias, Michelle. Gracias a Un ti. placer haber sido invitada a esta charla interesante. Con harto power. Aquelarre de fundraising. Sí, muchas gracias por estar acá. También voy a presentar a Valentina Lellín, que nos acompaña desde Argentina, quien es fundadora y directora del Festival de Terror de Córdoba. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá un poco complicada con la cámara, me veo bastante fantástica. Todavía festival. Bien. Viste, a mí siempre me pasan estas cosas en el aire. Pero bueno, sí, muy contenta de estar compartiendo este momento con ustedes. La verdad que es un gran honor para mí. Así que muchísimas gracias por invitarme. Buenísimo, Valentina. También presento a Gaby Sandoval, productora, gestora cultural, fundadora y actual directora de Sanfic. Muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros hoy día. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Perfecto, gracias. Y finalmente presento a Mayra Larcón, quien nos acompaña desde Brasil. Ella es chilena, pero radicada en Brasil. Es actriz y productora en Fábulas Negras, producciones artísticas. ¿Cómo estás, Mayra? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes hoy día. Perfecto, muchas gracias a ti, Mayra. Antes de dar el pase a Sandra, quiero recordarles que este Festival de Santiago Horror, su tercera versión, sigue vigente hasta este sábado 3 de octubre para que puedan acceder a la página web a santiagohorror.com. Así pueden ver la programación. Les cuento que siguen exhibiéndose y concursando cortos, también videoclips desde afuera y desde Chile, por supuesto. Y el sábado vamos a cerrar con una presentación en vivo, con una premiación y una presentación en vivo con dos bandas, que es Cleaver y también Voodoo Zombie. Así que no se lo pueden perder, para que nos sigan acompañando y puedan entrar a Eventbrite para adquirir su entrada desde una donación voluntaria de $1000. Así que bueno, chicas, las dejo. Sandra, te doy el pase a ti para que puedan tener este conversatorio tan entretenido y tan interesante. Muchas gracias, querida. Muchas gracias a todas por haber aceptado la invitación. La verdad, estoy como con un ramillete de mujeres power aquí. Para mí, las más power de la industria, sorry, pero somos la primera cadena de producción. Y como la primera cadena de producción, creo que nos llevamos la parte de hacer los sueños realidad, que todo el mundo está esperando que seamos la hada madrina de los cineastas. En el caso de las que son directoras, la hada madrina es uno misma, pero en el fondo lo que nos toca es darle partida a un proyecto que puede estar en una carpeta, en un archivo de computador, y que en realidad no es más que eso, papel. Hasta que hay que entrar con el asunto del levantamiento, que acá en Chile, digámoslo, y en Latinoamérica en general no es fácil. Nosotros, como cultura, no somos prioridad en casi ninguno de los gobiernos que lamentablemente nos han tocado. Hablo de Brasil, hablo de Argentina y hablo sobre todo de Chile. Y ha sido duro y difícil, sobre todo en pandemia, pero las que estamos en el rol de fundraising creo que tenemos que sostener más que nunca esto. Y por eso les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Bueno, la Gaby, bueno, yo me presento un poco más. Yo tengo una productora que se llama Fantástica Films, que trabaja directamente con cine fantástico y horror. Yo trabajaba en la tele durante 15 años y las cosas eran mucho más fáciles allá. Hasta que vino la crisis y todo. Entonces, admiro mucho a las chicas que antes que yo empecé el 2018, abandoné la tele. Admiro mucho a las chicas que antes que yo estuvieron en este flanco, en el flanco de levantar
y realizar y hacer los sueños realidad. Tanto los festivales, que eso sí que es un elefante en brazos, como las películas en sí. Así que con eso doy paso a la Gaby Sandoval, que la Gaby Sandoval me apoyó, fue la primera que me apoyó en mi primer proyecto, que fue 28, en el marco del Santiago Lab, donde usualmente este tipo de festivales como Sanfic es muy visto como muy tradicional, y hay gente del horror y del fantástico que tenía mucho miedo de presentarse en laboratorios porque los iban a rechazar por el tema. Sintiendo el prejuicio de que no van a estar dentro del marco de lo comercial. Hoy por hoy sabemos que no es así, pero en ese momento igual había como una voluta con respecto a eso, y la Gaby me apoyó, y sé que dentro de su lab está apoyando a muchas mujeres realizadoras más, y sobre todo gente que está trabajando en el fantástico. Así que, Gaby. Muchas gracias, Sandra. Sí, básicamente creo que el principal tema es que también el cine de género, fantástico, de terror, ha ido teniendo un lugar mucho más amplio y merecido dentro de un montón de espacios. Antes se creía muy de nicho, se pensaba que no estaba el foco en las historias y que sí estaba el foco como en los efectos, etcétera. Y de hace un par de años atrás se viene hablando del nuevo art house, que es el cine de género, y por otro lado en Latinoamérica es el que mayor se consume y es el que mejor circula en términos de distribución y de explotación. Y bueno, muestra clara de eso es que la mayoría de los festivales de los últimos años, como los más reconocidos en circuitos, que no son especialistas o específicos en cine de género, de terror fantástico, han tenido dentro de sus competencias a películas que son de género fantástico, de terror. Y en ese marco, claro, creo que los festivales y los espacios son responsables de ir leyendo cómo va evolucionando el sector. En Chile todavía no existe una industria, Latinoamérica son muy pocos países, digamos, los que, entre comillas, está la industria, porque industria sería como vivir realmente el cine, uno genera una serie de abanicos y hace un montón de cosas como para poder vivir de lo que hace. Y somos un sector, creo, muy emergente, y la variedad de contenidos y mirada es súper importante. Entonces también los espacios deben empezar a leer eso, empezar a ver que hay directoras como directores, productoras, productores, pero principalmente me ha pasado el último tiempo de leer mucho proyecto de cine de género, fantástico, terror, de directoras y productoras mujeres, lo cual tienen una mirada muy bien interesante porque también es con perspectiva de género, lo cual yo lo encuentro aún mucho más valioso, y donde las historias son realmente potentes, donde se ve un tema transversal en términos de contenido a través de la fantasía, pero tocan en una segunda y tercera línea muchísimos temas sociales o que son muy relevantes a la hora de reflexionar, discutir, poner en pantalla. Y eso ha sido uno de los motores para que nosotros empecemos a trabajar y armemos una alianza con Mórbido Film para poder generar una especie de factoría, que bueno, lo lanzamos este año en el Festival de Berlín, pero bueno, el COVID, la pandemia nos jugó una mala pasada, y estamos viendo si es que, claro, ya lo vamos a activar para el próximo año, pero ese es el objetivo, poder empezar a hacer como un polo de desarrollo de cine de género, dentro del espacio de industria que tenemos, en donde obviamente en conjunto, claro, con Mórbido, que para nosotros es bueno, lo que significa México como nicho y todo eso es muy importante, y poder generar esta instancia como es, más que de desarrollo, de apoyo a los proyectos, porque creo que hay muchos espacios que están aportando en el desarrollo de los proyectos de cine de género, pero faltan muchas más instancias de que esos proyectos terminen. Entonces creo que la idea es como empezar a complementar también los otros espacios potentes que existen en la región, más específicos de género, y también empezar a vincular a la gente, ¿no? Y al público, y empezar a romper esos mitos en términos artísticos, porque a veces me pasó la semana pasada en un laboratorio que hay un proyecto muy interesante que se está haciendo desde Chile, una productora de la región de Atacama, y ella comentaba, bueno, quedo en el medio, porque no soy ni tan sangrienta, ni tampoco soy tan arty. Entonces, ¿cómo me defino? Y es lo que siempre uno escucha en los pitching, en los laboratorios y todo.
y el circuito de internacionalización se empieza como a abrir mucho más, ¿no? No solo está en el tema específico de cine, de festivales de cine de género, sino que empieza a abrirse mucho más a otros festivales que empiezan a mezclar los géneros, digamos, y las distintas miradas, y Latinoamérica en ese sentido tiene una voz muy potente y hay mucho talento, y creo que a lo que decías vos de esto como de apoyar y de poder ser espacios de incentivar en este desarrollo, creo que es la obligación de cualquiera de nosotros que está en ciertas situaciones de poder, por así decirlo, ya sea en un festival, siendo jurado, siendo evaluador de un fondo o dirigiendo un espacio de industria, donde uno tiene que impulsar nuevas voces y también esa voz femenina que es muy relevante. El caso es que en el momento que empezaste a tener esa visión, aumentaron la cantidad de proyectos de tanto, mira, yo creo que de género, en particular el thriller psicológico, que es lo que decías tú, que yo no soy lo suficientemente sangrienta para entrar en esta categoría, pero tampoco para esta otra. Creo que el thriller psicológico fue como lo primero que se empezó a concebir y que yo al menos lo vi en el lab. Y como dices tú, la instancia que tú puedes generar y que las mujeres en los puestos de poder, que es muy difícil entrar, o sea, ahora ponte tú en el fondo audiovisual por primera vez, están preguntando cuántas mujeres del equipo hay y sobre todo en qué roles. Porque, claro, como dices tú, que me decía un amigo, pero si yo tengo un montón de mujeres trabajando, soy súper igualitario. Y yo le decía, ya, ¿y en qué? ¿En maquillaje? ¿En peluquería? Yo le decía, bueno, pero esos han sido históricamente roles femeninos en las producciones, y está bien, pero ¿dónde están los otros? ¿Dónde está, no sé, una gripera? Y me decía, sí, pero es que las mujeres no tienen mucha fuerza, entonces, ¿cómo una gripera? Y sí hay griperas, y hay directoras de foto que pueden elegir a su equipo de eléctricas, o sea, existen. El tema es que las mujeres que tengan estos puestos de poder generen estos espacios para que las otras entren. En lo que tú mencionas con respecto a qué pasa con los proyectos que se quedan en los labs. También yo creo que es un tema a conversar. Hay demasiados colegas, hombres y mujeres, que se quedan eternamente en los labs, eternamente en la etapa de desarrollo, mostrando, pitcheando, mejorando su guión, haciendo todo este tipo de procesos que finalmente mejoran el dossier, pero como que en ese estancamiento no avanzan. No hay o sea, a lo más un teaser, se quedan ahí. Después en la realización, claramente, esto de conversar acerca del levantamiento específico para género es súper importante, considero yo, precisamente porque tiene sus trucos. Lamentablemente, acá en Latinoamérica, por ahora, los flujos de financiamiento no son tan fáciles. Por lo tanto, tenemos que buscar trucos y tenemos que conversarlos. Trucos, digamos, de hablar primero del contenido social que puede tener un proyecto de terror. ¿Cómo lo explicamos? Sin decir, hey, es horror, tiene sus lógicas propias. No nos pidan que describamos cuál es el aporte país. Es muy difícil decirte cuál es el aporte país de no sé, pues de un asesino slasher. No puedo explicártelo, tiene que ver con otras reglas, con reglas visuales, artísticas, la propuesta artística. Ahí como que todavía nos quedamos porque no tenemos denominación. ¿Qué opinas tú, Mayra, con respecto a eso? Que te veo muerta de la risa porque allá sí que esto es duro. Bueno, primero hola a ustedes, chicas, a todos los que nos están acompañando, muchas gracias por esta invitación. En verdad no me lo esperaba, me pilló de sorpresa y me dejó súper contenta poder participar. Bueno, el cine de género latinoamericano, como dijo Gaby, es gigantesco y realmente está cada vez siendo más admirado, buscado y querido en el resto del mundo.
vemos eso por los festivales, que, bueno, yo comencé a hacer películas de terror, o la primera película de terror la lancé el 2008, entonces, por ejemplo, Mangue Negro, que es nuestra primera película, participó del primer Mórbido, que Gaby lo mencionó ahora, y en aquel tiempo Mórbido era un festival chiquito, y nosotros también hacíamos películas chiquitas, entonces combinábamos, y todo fue creciendo porque el cine de género latinoamericano se ha fortalecido en estos últimos 10, 12, 15 años. Bueno, eso así como a modo de introducción. Ahora ya contando un poco de cómo es la experiencia aquí en Brasil, y que yo me reía porque te estabas hablando de la necesidad de poner en el proyecto de las cosas sociales, históricas, que las películas tienen. Te juro que yo hago malabares con palabras para poder poner lo que aquí en Brasil le llaman de contrapartida social. O sea, si tú recibes un fondo público, cómo ese fondo público se revierte a la sociedad. Y no es solamente el producto de hacer una película. Entonces, una cosa que yo aprendí en los últimos años, porque he postulado a fondos públicos, no durante toda la carrera, comencé a postular a fondos públicos el 2012, y no fue para una película, fue para una muestra de cine, para un festival que hicimos, Festival de Cine de Terror. Entonces ahí que comencé a entender cómo se movían los fondos públicos. Comenzamos de algo chiquito porque el fondo que postulamos para el festival era solamente para poder pagar los proyectores, digamos, era una cosa muy, muy pequeña. Y lo que hemos aprendido es que el plan de negocios que tengas con la película es fundamental, y que tu plan de negocios de alguna forma tiene que dar algo a la sociedad. Nosotros, por ser de Guarapari, que es una ciudad muy chica, después la buscan en Google, Guarapari, es una ciudad pequeñita, somos 100.000 habitantes, de un estado chico que se llama Espíritu Santo. Nosotros tenemos la idea de que de la forma de contribuir a la sociedad haciendo películas de terror es enseñándole a la mayor cantidad de gente cómo hacer películas, sea de terror o de cualquier otro género que la persona elija. Entonces, por ejemplo, El Cementerio de las Almas Perdidas, que es la película que estamos lanzando ahora, por ejemplo, comenzando por mí, para producción ejecutiva, los asistentes de producción era gente que no había trabajado nunca, o sea, que estaba comenzando a querer meterse en el mercado, los adoptamos. Para los actores hicimos talleres de interpretación para cine. Para los maquillistas hicimos talleres de maquillaje, de efectos especiales. Para las personas que hacen los escenarios, contratamos a gente que trabaja con madera, que trabaja con construcción de casas, la construcción civil, y les enseñamos a construir desconstruyendo, digamos. Entonces, la persona que estaba acostumbrada a que se hacen líneas rectas y todo, le enseñamos que lo chueco, lo torcido, lo medio quebrado también se ve bien y que funciona en una película. Entonces, cuando hicimos este proyecto como contrapartida social, ¿qué es lo que le estábamos entregando a la sociedad? Le estábamos entregando a la sociedad jóvenes con nuevos conocimientos para actuar en el audiovisual de nuestro estado principalmente, porque por ser un estado pequeño, se acostumbra mucho, principalmente porque casi todos los que trabajan con audiovisual trabajan en publicidad, que la publicidad de nuestro estado siempre contrata gente de Río, São Paulo, tal vez Minas Gerais, que son estados grandes, y los profesionales que son de nuestro estado se quedan para después. Entonces nosotros dijimos no. Entonces nuestras contrapartidas son contratar a la gente de nuestro estado, enseñarle a la gente de nuestro estado cómo trabajar en una película. Y claro, las otras cosas que son muy importantes, presentar como jefes de equipo. A mí, que soy la productora ejecutiva, entonces soy una jefe de equipo importante. Ana Carolina Braga, que es la directora de producción,
Entonces, poner también la importancia que nosotros le damos al trabajo con mujeres dentro de nuestra productora, porque nuestra productora somos 2 personas oficialmente, los socios de la productora, yo como productora ejecutiva y Rodrigo Aragón, que es el director, guionista y técnico de efectos especiales de todas nuestras películas. O sea, él tiene las ideas locas y yo tengo la forma de hacer que estas ideas se concreticen. Y bueno, nosotros 2 contratamos a mucha gente en el Cementerio de las Almas Perdidas, que fue nuestra mayor producción. Contratamos en total alrededor de 200 personas para trabajar en la producción, entre técnicos y actores y aquí le llaman figurantes, actores extras, o sea, los que pasan al fondo, que rellenan la escena. Entonces, en total teníamos como 200 personas trabajando, y sí, ahí nosotros, cuando escribimos el proyecto, siempre pensamos en eso. ¿Quiénes van a ser las cabezas de equipo? Tratar de colocar el máximo de mujeres posibles como jefes de equipo. Como les digo, es un estado pequeño, entonces, por ejemplo, para dirección de fotografía, todavía no tenemos una buena directora de fotografía con experiencia, pero sí tendríamos asistentes de cámara que, trabajando como asistentes de cámara, se pueden transformar en la mejor directora de fotografía, porque necesitan, una cosa que siempre converso yo con Carol principalmente, que es la directora de producción, lo importante es darle oportunidad a las personas de que participen de la película para que aprendan, porque así van a poder hacer mejores proyectos, van a hacer mejores películas, y toda esta industria que está queriendo crecer, que está queriendo formarse, crece. Si alguien con 0 de experiencia, pero muchas ganas, se quiere poner, qué sé yo, al tiro en una producción más o menos grande, a ser el director de fotografía, probablemente tú no vas a tener un buen resultado final, y ahí todos vamos a perder, porque si la película no es buena al final, el gallo que te da la plata para hacer el gallo del fondo va a decir, guay, pero te di plata y hiciste una porquería. Entonces siempre es bueno también tener esas cosas, como llevarlas en consideración. Bueno, creo que me alargué. Para nada, para nada. ¿Sabes qué? Me recordaste algo que surgió aquí por casualidad, que habemos 3 mujeres de provincia acá. Yo trabajo en el Maule, en la región del Maule. Tú también estás ahí en una provincia, y la Valentina Leyín es en Córdoba, que es el segundo polo más grande, pero siempre el segundo polo más grande, después de Buenos Aires. Y lo difícil que es el trabajar en provincia, y que efectivamente siento yo que viendo los proyectos, tanto que le llegan a la Gaby como que llegan a Santiago Horror o a distintos festivales, hay una producción súper grande e importante de provincia. O sea, nombres que puedo recordar: Inti Carrizo en Vallenar, bueno, el Inti con la Aranza Carrizo, que son el dúo dinámico, Lucio Rojas en Constitución con la Cinecon, Pato Valladares en Chillán, y ¿qué me queda? Bueno, ahí me voy a acordar de que por lo menos estas personas de las que estoy mencionando son personas que han sacado producciones que están en Netflix, en Amazon, o sea, es como realmente de Chile para el mundo. Entonces, yo creo, y por eso le voy a dar el pase ahora a Valentina Leyín, que lo que tú estás explicando con respecto a darle trabajo a la gente de provincia, darle trabajo a los técnicos y técnicas de provincia, es súper importante, porque en el momento de justificar un fondo, incluso privado, debiese estar ese elemento súper marcado. Yo estoy haciendo una serie en el norte, y precisamente lo que me pidió una marca en específico es que yo le diera trabajo a técnicos del norte. A mí me parece súper bien, porque el dinero, el flujo de dinero queda allá, es un aporte a la economía naranja que debiese existir en toda región, y por otro lado,
estáis hablando también de presupuestos donde los servicios te hunden mucho el presupuesto, el budget final. En provincia, como en ningún otro lugar, hay muchos vecinos, vecinas, que con negocios, con empresas chicas, que están dispuestos a apoyar. Y eso es un gran plus. Yo sé que estamos hablando de micropresupuesto, después vamos a hablar como de presupuestos más grandes, pero en cuanto a micropresupuesto, con la ayuda de mis vecinos es súper importante para nosotros. Eso. Y Valentina Leyín, tú sabes muy bien de la ayuda de tus vecinos, porque casi todo lo que recibe el Festival Terror Córdoba tiene que ver con eso, con servicios. Nosotras estamos haciendo una coproducción ahora, que estamos preparando, donde también el Polo Audiovisual de Córdoba está involucrado, los servicios son súper importantes, y eso se traduce en platita que se hunde, y que es mucho más fácil que el metálico. Vale. Totalmente, Sandra. Bueno, a nosotros nos pasa algo muy particular acá en Córdoba. Córdoba es una provincia grande, como decía Sandra, es el segundo polo audiovisual del país. Es una provincia de 3 millones de habitantes, o sea que estamos hablando de un número grande de personas, pero sin embargo, como la industria audiovisual cordobesa, como que arranca hace no más de 10 años con algunas producciones que ganaron premio Inca, y a partir de eso es como que se empieza a profesionalizar. Hace 3 años que se creó acá en Córdoba el Polo Audiovisual Córdoba, que es como un micro Inca provincial que tiene un monto específico bajado de nación y también desde provincia, y que nos está permitiendo por ahí crecer, ¿no? O sea, eso, la profesionalización de quienes nos dedicamos al cine. Esto hablando cine en general, después voy como al cine de género en particular. Bueno, este polo audiovisual está haciendo que Córdoba se empiece a ver en el mundo. Inclusive pienso que ahora acá en el Santiago Horror está participando una película cordobesa que se llama La Zona Elegida, y que eso, además de este polo audiovisual, un poco el festival ayudó a esta idea de la posibilidad, ¿no? De salir o sea, de sacar los proyectos de un cajón, de mandarlos a otros lugares, lo que, bueno, hablaba Mayra también un poco de valorar el trabajo que hacemos. Eso me parece fundamental y es lo que dan estos espacios que por ahí te permiten tener un poco más de recursos a la hora de producir. El Terror Córdoba particularmente tiene pasión, o sea, arrancamos con pasión, porque nos gustaba el cine de género, porque hacíamos, acá no había ni siquiera dónde aprender efectos especiales, por ejemplo. Yo cuando empecé la facultad, acá, bueno, sí tenemos la facu de cine, veía videos en YouTube para poder hacer sangre, para heridas, no se conseguía látex, no había material, y no estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, o sea, no hace 10 años de eso. El Terror Córdoba particularmente creo que ayudó a eso, ¿no? A acercar el cine de género a la provincia, pero fue muy duro, fue un camino muy duro, y muy desde la autogestión. Es un festival que se hizo gracias a toda la gente que se sumó y a la necesidad que había acá con el cine de terror, el fantástico, porque sabemos que es un género bastante subestimado, creo que acá todos los presentes sabemos eso, y hay que conquistarlo, digamos, es una lucha constante de todos los días, y segundo, tercer año, después hicimos empanadas, vendimos rifas, toda la gente, mucha gente se fue sumando, participando. El festival en un inicio no solo era de cine, sino que teníamos también todas las aristas artísticas, lo seguimos haciendo así. Entonces nos fuimos juntando, digamos, en un espacio, todo lo que nos gustaba esto y no teníamos dónde encontrarnos, porque esa es la realidad. Acá la industria, hablar del cine de género en Buenos Aires es otra cosa, tiene como mucha más historia, tiene ya un desarrollo de 20 años dentro de lo independiente, porque Blood Window, que sería la ventana que surge después a partir de Inca,
no tiene tampoco tantos años, o sea, 2015 creo que recién se abre esa ventana fantástica en Inca, entonces estamos hablando de hace 5 años atrás, fueron 15 años de una industria inexistente, por decirlo, ¿no? De hacer este cine a pulmón. Después, bueno, con el Terror Córdoba intentamos, a partir del segundo año, tener fondos Inca, nunca lo logramos, el primer año salimos, pero al final nunca se concretó, y después, bueno, acá hubo cambio de gobierno, cosa que también afecta mucho, ¿no? El gobierno de turno para acceder a esos subsidios o a las ayudas y demás. Entonces, bueno, ese gobierno de turno hizo que el Inca tuviera más conflictos y bueno, nunca llegamos a un subsidio Inca. Nosotros somos muy, muy insistentes. Yo creo mucho en la ayuda estatal para los proyectos, o sea, estos que hacemos muy independientes, me parece necesario. Me parece que el Estado tiene que ser responsable con la cultura y tiene que aportar, porque en definitiva, yo estoy hablando igual de aportes que solamente para hacer el festival, ¿no? Hablando del Terror Córdoba, solo para lograr hacerlo. O sea, acá no hablamos de cubrir honorarios y demás todavía, porque aunque querramos, no tenemos el acceso, o sea, lo único que conseguimos es cubrir ciertas cosas, porque un festival tiene un costo altísimo, o sea, si hacemos, o sea, si pensamos en un presupuesto para un festival, es lo mismo que hacer un largometraje, o sea, son presupuestos muy altos, porque tenemos gente que viene de afuera, tenés que recibirlas, tenés todo lo que es el material para proyectar, o sea, es una organización enorme que se hace de a muchas personas, o sea, muchas personas involucradas. Acá abre este polo audiovisual hace 3 años, accedemos a este subsidio por primera vez, que fue muy, muy costoso. Con el cine de género, en todos lados siempre nos dijeron que no. Esta revolución que está pasando en este momento nos está ayudando de cualquier manera, porque se está haciendo visible el cine de género latinoamericano a nivel mundial. Y logramos, primero, tener apoyo de privados, o sea, conseguir empresas de colectivo que nos bancaban los viajes de la gente que venía a disertar, algunos hospedajes, hoteles donde pudimos recibir a los invitados, que sin embargo fueron ayudas de gente que le gustaba y le interesaba el género. O sea, no era cualquiera, sino que decían, uy, qué bueno lo que hacen, qué bueno el festival, sí voy a ir, no sé qué, bueno, y empezamos a conseguir así un poco de apoyo de privados. Recién en 2019, o sea, el año pasado, no, miento, 2017 ganamos por primera vez un premio a festivales independientes, luego de postular todos los años del festival. O sea, recién en la quinta postulación logramos ganar el premio a festivales independientes, que no era, o sea, no era mucho dinero para lo que implica el gasto del festival, pero sin embargo siempre es como una base que ayuda a solventar los gastos mínimos. Y el año pasado logramos acceder al subsidio del Polo Audiovisual Córdoba, que como les decía es como ese mini Inca cordobés, que es un poco más de dinero y que sin embargo tampoco llega a cubrir lo que significa la organización. Así que me parece que es como un proceso largo en el que hay que pelear. Nosotros, vuelvo a repetir, tenemos mucha pasión en lo que hacemos, si no, ya estaríamos cansados y no querríamos hacerlo más. 6 años de remarla no es fácil, pero bueno, uno va viendo también estos logros y te va motivando a seguir adelante, ¿no? Y bueno, como decía Sandra, y como para ir cerrando esta idea, si no fuese por la gente que te apoya y que se suma y que cree en lo que vos haces, sería imposible. Y sobre todo, bueno, en provincia, que por ahí tenemos menos acceso a un montón de cosas, a pesar de hablar de una provincia grande. Eso respecto a la gestión cultural de los festivales. Bueno, la producción es otro cuento. También es remarla, nosotros tenemos la suerte, bueno, yo trabajo mucho con mujeres en todos los ámbitos, tanto en la realización como, bueno, en la organización de festivales,
son en general grupos mixtos, pero las cabecillas somos mujeres. Yo, honestamente, cuando empecé a trabajar en cine, no me lo cuestionaba, o sea, como que no era que decía, ay, no, quiero trabajar con mujeres, porque simplemente como que salía natural, ¿no? De armar los grupos entre nosotras, porque compartíamos gustos, experiencias. Después, ya a partir de esta revolución feminista que se está dando y que me parece genial, nos empezamos a cuestionar más cosas. Y Córdoba tiene también otra particularidad, es que tenemos un rental manejado por mujeres, a donde se especializa a directoras de fotografía. Sin embargo, bueno, obvio que no es suficiente, pero hay ciertas normas que se van implementando y también, por ejemplo, en la Ley de Cine de Córdoba o en las bases de los concursos, tenés más chances si el equipo está integrado al menos en equidad de género, y creo que esas políticas públicas y estos incentivos ayudan, ¿no? A que nos creamos el cuento, como dicen allá en Chile, porque también eso es algo, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Yo no puedo ser directora de foto porque ¿cómo voy a poder levantar los cables de 80 kilos? O ¿cómo voy a trasladar tal cosa? Pero eso es como que te lo meten ya desde que vas a la facultad, más o menos, ¿no? Los grupos directamente te arman, yo voy a hacer cámara, y a nosotros nos toca el arte, nos toca la producción hasta ahí nomás. Yo fui montajista, trabajé mucho tiempo, es lo que hago, digamos, de lo que trabajo. Y también es como un rol bastante masculino, y es como si no confiaran en lo que nosotras somos capaces de hacer. Creo que por eso también nos encontramos, y nunca me cuestioné a la hora de trabajar las capacidades de mis compañeras, digamos, ¿no? Eso es muy, muy importante, con nosotras como mujeres igual, ¿no? Ser conscientes de eso, ¿no? De las capacidades que tenemos. Bueno, un poco, esa es mi experiencia dentro del cine y la producción. Ah, bueno, y para cerrar, por primera vez, el año pasado también ganamos un concurso con una serie de terror, que está ahora para el desarrollo, pero es el primer proyecto de terror cordobés que gana un subsidio. Entonces es como irla remando, mucha pasión. Yo creo que siempre hay que tener pasión en lo que se hace, no necesariamente que sea de género, pero sí tener mucha pasión, y eso hace que te vayas encontrando con la gente adecuada, que las cosas avancen y que los proyectos se concreten, que es el objetivo, ¿no? Aunque sea a largo plazo. Es verdad. Estaba pensando en el tema de los argentinos con respecto al Inca, y que ellos tienen como una especie de representación del cine de género llamado Blood Window, donde está Javier Fernández, y realmente eso es envidiable, digamos directamente, para Chile. Ojalá tuviésemos algún representante específico tanto en el Consejo, ya en el CNTV no sé, es como mucho decir, en el Consejo, donde se vieran y se eligieran, hubiese un cuoteo para el cine de género, debido a sus características particulares, que no es muy fácil competir entre géneros. Digamos, si tú presentas un proyecto de terror, lo más seguro es que el de drama gane, porque hay cierta costumbre dentro de los evaluadores, lo que hablamos de la retribución social, de cómo lo explico, que muchas veces prima sobre esto. Dicho esto, estaba pensando en lo que dijo la Valentina con respecto a la equidad de género, porque yo considero que, bueno, de partida, esta es una charla de levantamiento. Por casualidad son puras mujeres, pero no por tanta casualidad. Esto de los roles de poder, si bien hay mujeres en los roles de poder, usualmente están, y voy a atreverme a decir esto, en el rol de mamá. ¿A qué me refiero con el rol de mamá? Que es la organizadora, la que levanta, la que hace las cosas fome, la que organiza y administra la carpeta, y pone el escenario para que el niñito juegue, ¿cierto?
llamémosle niñito al director, a quien sea, al creador, al creador que sea, incluso los guionistas, ¿me entienden? Entonces, yo creo que partiendo de eso es bastante trágico que yo busqué a qué hombre podía invitar para la charla de fundraising y no encontré ninguno. Sé que hay un director, creo que Pato Valladares tiene uno, que es fundraiser hombre, pero el resto yo no tenía noticia. Y eso tiene mucho que ver con los roles de género. Yo no estoy de acuerdo con el embrismo. Yo creo que tiene que haber equidad de género. Y en la equidad de género está que algunos roles que eran supuestamente masculinos pasen a más oportunidades para las mujeres, pero al mismo tiempo que los roles que usualmente son femeninos pasen también hombres a hacerlo. Yo, por ejemplo, tengo un director de arte. Prefiero tener un director de arte y me encantaría, por ejemplo, tener un experto en make-up effects, me encantaría tener un fundraiser hombre, o sea, cosas que usualmente hacen mujeres, que tengamos un poco más de equilibrio en esos roles. Creo que es súper importante. Siempre he dicho que en la liberación del pueblo afroamericano, quienes tuvieron que dejar los privilegios fueron los que, porque nosotros podemos reclamar todo lo que queramos, pero mientras el que tiene el privilegio en las manos no lo suelte, ni quiera soltarlo, no tenemos nada que hacer, nada que hacer. A ellos hay que convencerlos de que esto tampoco es bueno, ni para ellos. Entonces, eso es un trabajo que tiene que ver con la equidad, y no con que saquemos a todos los hombres de los roles. Quizás que tomen los roles que usualmente pensaban que tenía que hacer la mamita. Eso nomás quería decir. Y con esto paso a la Maru Severino, que a la Maru yo la conocí por, ella dirige un estudio de animación que se llama Marmota Studio, que es bastante conocido, y además ella tiene otra empresa donde es socia, que es Era Management. Y Era Management es una empresa donde se preocupan del levantamiento de fondos y de la postulación y formulación de los proyectos a nivel profesional. Es decir, aquí no nos encontramos solo con micropresupuestos, sino que con presupuestos de todos los tamaños. Y la Maru, según lo que me contaba, es primera vez que está trabajando con género. Ha sido una aventura, porque, claro, los lenguajes son distintos, ella ha estado ahí formulando proyectos de género bastante revolucionarios y hay que ingeniárselas, y hay que buscar técnicas. Así que ahora dejo a la Maru. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es primera vez que participo en un festival tan específico. A mí me gusta el horror, me gusta el suspenso y me gusta la fantasía, así que también es como más usuaria en ese sentido. Pero creo que una de las cosas que puedo aportar en la conversación, quizás más allá de la perspectiva de género, primero debo decir que es verdad, somos muy poquitas las que estamos trabajando en roles de liderazgo y de dirección, pero por lo menos yo me he rodeado desde muy temprana edad con mujeres muy power, o sea, desde, no sé, personas como Roser Ford o Margarita Cid, que son como también directoras de espacios o de festivales que, bueno, yo soy mucho más cercana a la animación, pero que he visto y que son como mayores que yo, pero una inspiración desde muy chica. Yo creo que desde la parte de levantamiento de fondos es bien especial tratar de meter ciertos conceptos dentro de esta industria que en realidad, como decía la Gaby, acá no hay industria, aún. Y no lo digo desde una forma como peyorativa, al contrario, lo que pasa es que algo sea industria significa que hay una atracción de dinero, que hay muchos negocios. Y acá nosotros tenemos que darnos cuenta que hay proyectos que no son negocios. Y cuando hablamos de proyectos que no son negocios, estamos hablando de proyectos cuya inversión o cuyo costo es superior a la plata que te va a llegar de vuelta al venderlo. Entonces hay muchas personas que confunden el levantar subsidios, como por ejemplo Fondo Audiovisual, CNTV, Corfo, con ganar dinero. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que hablamos de dos lenguajes diferentes. Y cuando hablamos de un lenguaje que requiere de subsidio, es súper importante darle como el argumento de por qué requiere ese subsidio. Y al mismo tiempo, las cosas que tienen la posibilidad de ser negocio, potenciarlas para que lo sean.
Y también pueden convivir ambas. Para eso yo creo que lo más importante es que haya momentos y empresas y profesionales que sean capaces de pensar en estrategia. Y el concepto estratégico siempre pertenece como al área de negocio y se habla poco de la estrategia en el área más artística o más creativa. Entonces, a mí me ha pasado que me he encontrado con personas que llegan con películas, por ejemplo, y me dicen, vamos Maru, ayúdame a levantar la plata, necesito 300 millones de pesos. Y yo lo primero que les pregunto a todos es, me dicen, no, es que esto es negocio, buen negocio, mira, si lo vamos a vender y lo podemos mover acá, y lo llevamos a Netflix, lo llevamos a Amazon, y los festivales, y los cines, y yo, ok, hagamos un ejercicio. Imagínate que te paso ahora 300 millones de pesos. Te los regalo. Toma, están en tu bolsillo. ¿Te gastas los 300 millones en hacer tu película? ¿O gastarías 100 y 200 ocuparíais 100 para una casa y otros 100 lo meteríais al banco y trataríais de que otros pusieran esos otros 200? Entonces ahí tú decís, ok, si tú no estás dispuesto a poner esa plata, si tú la tuvieras en tu bolsillo, ¿cómo yo convenzo a otros de hacerlo? ¿Entiendes? Entonces ahí pasa que nosotros nos encontramos muchas veces con como ideas de modelos de negocio o gente que cree que algo tiene la posibilidad de negocio, pero en verdad no la tiene. Y esa es una carencia que tenemos como sector en toda Latinoamérica. Y eso no nos permite poder pensar esto desde la perspectiva de negocio. Ahora, eso no quiere decir que sea la única perspectiva. Y ahí yo tengo mi fight con la gente no quiero decir ministerio, pero algunas personas en el sector público, porque quieren obligar a veces que cosas que no son negocio, sean negocio. Y yo creo que hay que entender su naturaleza. Hay proyectos que son netamente desde la experimentación artística o de otros rubros, o sea, no le puedes pedir a un escultor que lo haga, que convierta su escultura en necesariamente un negocio, aunque algunos lo puedan hacer. Porque si no, en el fondo, hay roles que la sociedad tiene que subsidiar, y bien lo dijo Valeria, ¿no es cierto? Que el Estado o nosotros como sociedad nos tenemos que hacer cargo de esa creatividad, que es una manifestación humana, que es lo que nos hace humanos, tiene que ser financiado por nosotros mismos, por las vías que estimen convenientes. Pero también tenemos que entender que hay muchas posibilidades de negocio y que tenemos que ser claros cómo explicarla y cómo ingeniarnos esas vías de negocio, esas vías de financiamiento. Y creo que ahí muchas veces tenemos como una especie de freno que he observado dentro de esta misma protoindustria, donde muchas personas simplemente dicen, no, yo me niego a que esto sea negocio. Y por una cosa como si fuera ir contra la naturaleza o contra el proyecto, o quizás le quita ese espíritu como guerrillero, de autogestión, es como si yo hago un negocio con esto estoy haciendo algo malo, y en verdad no. Honestamente, ¿qué nos molesta de la gente que hace negocios? Nos molesta la gente que para lograr un negocio pasa a llevar a otros, hace malos negocios que destruyen el medio ambiente, pero honestamente, cualquier persona que trabaja y pone su tiempo a disposición a cambio de dinero, es un negocio también, ¿me entiendes? Y ahí no lo vemos como algo malo. Yo creo que hay que desmitificar un poco que los negocios pueden ser positivos y pueden lograr triple impacto. Hay muchos venture capital, hay muchos modelos de inversión o ángeles que trabajan con el modelo triple impacto, que quiere decir que tú seas capaz de hacer un negocio, pero al mismo tiempo seas un aporte en la sociedad. A mí una de las cosas que me llama mucho del audiovisual y de esto que estaban mencionando todas ustedes, es que existe esta como beta, o no sé si veto, perdón, o esta especie de valla o barrera respecto a lo que significa el horror, la fantasía, o temas que no suelen ser los típicos que se financian. Porque yo me pregunto, por ejemplo, ¿alguien duda del poder que tienen los libros de Stephen King? O el alcance que tienen en el tiempo libros como de Edgar Allan Poe. Yo creo que uno dice, ok, eso está súper validado, es súper como que en la literatura no lo cuestionan, pero en el cine sí. Y ahí yo me pregunto por qué, ¿qué razones habrán detrás de eso? ¿Será porque nosotros mismos de repente nos estamos poniendo esa barrera como de soy diferente, o sea, no entro a competir? Independiente que yo creo que cada uno tiene sus propias reglas.
Y eso está bien, pero nosotros tenemos que ser capaces de elaborar discursos coherentes y estratégicos para posicionarnos donde corresponde. Porque, por ejemplo, hace 10 años nadie se cuestionaba el poder que tenía la televisión. Hoy en día las cifras de la industria son horrorosas y vemos cómo cambió. Y decimos, ok, la televisión abierta en Chile hoy está en la ruina, y también en Argentina, y también en España, y en casi todos los lugares porque cambió la audiencia. Pero este cambio no ha significado que se haya eliminado la demanda de contenidos. Y la demanda de contenidos sigue siendo fuerte y sigue siendo hoy más fuerte que antes. El promedio de horas de una persona frente a una pantalla hace 5 años era de 4. Hoy en día, generación post-millennial, generación Z y generación alfa están pasando un promedio de 7, 8 horas en la pantalla. ¿Y de dónde vienen esos contenidos? Claro, tenemos un montón de contenido autogestionado, de youtubers y súper barato, pero también tenemos una alta demanda de contenidos en plataformas, de películas, de series, porque tienen más calidad que algunos contenidos que yo le llamo contenidos de rápido, como que en el fondo lo ves un rato y se te olvida después lo que pasó. Entonces yo creo que existen muchas oportunidades. Y cuando hablamos de buscar inversionistas, estamos pensando en que es gente que no te quiere donar la plata, esos son los donantes. Entonces vamos a tener inversionistas que lo que buscan son negocios y que te van a comparar con un restaurante, por ejemplo, una tienda de completo. Va a decir, oye, ¿a quién le paso mis 100 millones? A estos gallos que me dicen, mira, yo voy a vender 100 completos diarios y tú vas a ganar diariamente, 500 lucas. O un proyecto de cine que uno dice, no sé con lo que voy a hacer, tengo este presupuesto, pero no sé dónde lo voy a vender y no sé cuánto voy a ganar, y en realidad, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que saber construir modelos de negocio y aplicar la creatividad en ese sector. Y ahí es donde yo me encuentro muchas veces con esta distancia entre hacer negocios, entre la producción ejecutiva como algo duro de mirar Excel y de organizar, cuando en verdad en el sector de la producción ejecutiva es también una manifestación creativa, donde nosotros tenemos que ingeniarnos, inventar estrategias, desarrollar discursos, desarrollar conceptos para poder validar los proyectos y poder convencer a otros. Pero para poder convencer a otros, primero tengo que estar convencido nosotros. Y también estar súper dispuesto a ponerlo. Entonces, cuando tú vienes con alguien, no sé, por ejemplo, la Sandra me dice, oye, estamos haciendo una película que está autogestionada, que la hicimos levantando de aquí, por acá, porque yo sé que esto no levanta fondos de aquí, entonces nosotros ponemos nuestro trabajo y nuestra plata y nos hacemos un montón de sacrificios para levantar un proyecto, tú decís, ok, acá hay algo, que es distinto al que viene y yo le digo, oye, te paso los 300 palos, pero en realidad la mitad me la guardo porque yo creo que el riesgo quiero compartirlo. Entonces, honestamente siento que acá hay una cosa de oportunidades. Hay un montón de venture capital, hay un montón de gente que está dispuesta a invertir, sin embargo tienen que ser modelos de negocio súper explícitos, así, igual que el carro completo, donde digan, mira, ¿sabes que me cuesta 50 o 10 millones de pesos instalarme y yo voy a ganar tanta plata mensual porque yo sé que voy a vender 100 completos al diario porque me instalé en la esquina, miré cuántos completos vendía Juanito, Pepito y María y me di cuenta que efectivamente es súper posible. Entonces esa pega que tenemos que hacer, de ir a mirar, a ver, ¿cuánto recaudó? ¿Cómo lo hizo? ¿A cuánto le vendió a Netflix? ¿A cuánto le vendió a Amazon? Efectivamente, ¿es negocio? Ya, si no lo es posible que la mitad sea negocio si es que la otra mitad yo la financio con fondos públicos? Y ahí tú llegas con un discurso convincente y efectivamente vas a tener la posibilidad de hacerlo. Pero sin tener esa claridad, esa estrategia, ese caminito que uno se crea, es muy difícil que las cosas pasen por arte de magia. Y por otro lado está el área de fondos públicos que yo creo que hay que apoyar, sostener y ser bien coherentes con que la sociedad tiene y debe apoyar la cultura. O sea, eso yo creo que solo en Latinoamérica es como una discusión. Quizás en América en general, como que es cuestionable, pero en muchos otros países es como, obvio que la sociedad tiene que financiar y apoyar la cultura, como ¿por qué no lo haría? Pero para nosotros es un tema que tenemos que defender, pero al mismo tiempo con un argumento súper de peso, no desde el subsidio porque sí, no desde el dame la plata porque quiero sacar mi empresa con películas que nadie ve. O sea, tenemos que hacer la pega de mostrar el impacto de las cosas, de mostrar que esto llega a la gente, que la gente lo quiere, que la gente
lo pide, que el nicho es lo suficientemente grande para sustentarse, independiente de que sea de género y que sea súper específico, hay que demostrar que hay una cantidad lo suficientemente grande para que valga la pena invertir eso. Y si esa plata no va a llegar de vuelta porque no es negocio, por lo menos que la disfrute la mayor cantidad de personas. ¿Cachai? ¿Y cómo armamos esa estrategia de vincularnos con el festival en Brasil, en México, en Argentina? Cosa que yo digo, ya, mira, ¿sabéis qué? Esto no va a ser negocio. Esto no nos va a permitir ganar el 50% de la inversión. Pero yo voy a hacer que esto alimente este capital social, que es otro capital que nosotros estamos creando, que también es válido. Y ese capital, ¿cómo lo mido? A través del impacto. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de decir, el impacto que tenemos financiero, es social, y muchas veces no es crear un chamullo de decir, oye, ¿sabes qué? Mi película, que en verdad es pura sangre, no sé, pues como que habla de la sociedad y aquí está mi aporte. No hay que chamullar, ¿cachai? O sea, no es necesario, pero sí tener claro que para que algo, si yo te paso algo que viene del mundo público, o sea, si viene de todos nosotros, ¿cachai? Pagado con los impuestos, de donde sea, eso tiene que devolverse, y esa devuelta no necesariamente tiene que ser en este formato como cultural típico. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que mejorar el discurso, ¿cachai? Pero de todas maneras, siento que una de las cosas que tenemos que hacer como todo el rubro audiovisual, y en especial los de género, es empezar a pensar en esos argumentos, empezar a pensar en la estrategia y trabajar en territorios grandes. Un territorio pequeño tipo Chile o Argentina por sí solo, quizás Brasil puede, quizás, por lo menos lo vimos cuando hubo el cambio en televisión, cuando entró la ley de cuotas, nos dimos cuenta que no se escaparon los players de allá, a pesar de que les pedían un 30% de producción brasilera, se aguantaron, porque era negocio, porque también Brasil es enorme, o sea, el mapa está mal dibujado, es mucho más grande de lo que se ve, pero el resto de Latinoamérica yo creo que somos un solo territorio, para efectos comerciales. Entonces los proyectos también hay que pensarlos de una perspectiva más grande que solo Chile, porque el impacto si no es demasiado pequeño. Y bueno, eso, perdón, me explayé un poco más, pero es que el tema me apasiona, así que es como... Sí, no, yo te lo agradezco mucho porque en realidad es súper bueno hablar como desde la diferencia entre el proyecto que quiere ser un capital social y el proyecto que tiene miras directamente mainstream. Yo creo que en eso no tenemos que tener vergüenza. Bueno, con la Valentina, el Lucio y varias personas más estamos armando como una especie de paquete de proyectos donde tenemos súper claro cuáles tienen idea de capital social y cuáles son para comercializar así a mango. Porque no solo de arte vive el hombre, nosotros tenemos que tener súper claro que la industria creativa tiene que ser parte de la economía naranja, si no, no tiene sentido, es un hobby carísimo. Y yo creo que no es bueno pensarlo así, cuando sabemos que hay temáticas importantes, temáticas país, temáticas sociales importantes, saber y tener súper claro, esto va para capital social y no voy a pretender ni siquiera el que se me devuelva la plata. Pero ahí tiene que apoyar la cultura, los fondos gubernamentales, que deben estar alineados con ese interés del impacto social. Y cuando son mainstream, y se acabó. Yo creo que en eso tenemos que ser súper honestos y dejarlo claro como una estrategia comercial directamente. Y cuando hablamos de ese tipo de proyectos, creo que es súper importante mencionar que no solo los fondos gubernamentales existen los privados. El problema aquí es que estamos muy mal acostumbrados. No voy a echar la culpa a ninguna generación porque no tengo idea, no conozco tan atrás la historia del cine chileno, pero en el reciente, a mí me ha tocado hablar con inversionistas quemados, que eso es, en el lenguaje fundraiser es el inversionista quemado, el que tuvo la mala suerte de tomarse con un director chamullento que le vendió humo hasta por el ombligo, y le dijo, mira, las cifras van a ser esta otra, la de más allá, la de más acá. El tipo se embarcó, la tipa se embarcó, y de repente, ¡pum! Por lo que dices tú, Maru, que tiene que ver con que lamentablemente hay muchos audiovisuales que dicen, me voy a asegurar la vida,
me conseguí un fondo, quiero 300 palos, yo sé que con esos 300 palos yo voy a hacerlo con 70, pero el resto lo voy a poner en mi casa en la playa. Y tú decís, ya, pues estáis destruyendo la industria, gallo, ¿cachai? Porque si tú no crees en tu propio proyecto y dices, no voy a poner ni un solo peso de mi bolsillo, es porque es un muy mal proyecto. Primero. Y segundo, que en el fondo nosotros cuando estamos tratando de armar industria, tenemos que tener súper claro de que existe gente que podría ser tu mecenas y que podría ser tu mecenas de muchos otros realizadores. Podría convertirse en la persona que vaya generando industria y apoyando estos distintos cineastas. Pero si estamos quemándolo, si estamos vendiendo humo, yo de verdad quedo sorprendida con el nivel de algunos inversionistas de no comprobar los números reales de ciertos realizadores. No comprueban lo que se les cuenta, no comprueban la cantidad de público. O sea, la persona puede presentar un PowerPoint con millones de barras subiendo y bajando, y tú decís, esta persona no fue a IMDb, esta persona no googleó, esta persona dijo, ya, ok, te creo, pum. ¿Y qué pasa? Que ese inversionista después se va. Otro cineasta, otra realizador joven, va, toca la puerta, le dice, yo no quiero saber nada con cine. Entonces, por ese lado, tenemos que cuidar, creo yo, el financiamiento privado, tanto para nosotros como para el resto de la industria. Primero, y segundo, que los fondos públicos también sean cuidados y no reventados, porque si no, nos empiezan a ver como estos gallos hippies, comunistas, que ponen la mano y que no saben hacer nada. Yo escuchaba ese argumento en cuanto al recorte de fondos, así como, qué bueno que recortaron, bueno, los boomers sobre todo, qué bueno que recortaron fondos, yo sabía de que esos gallos quieren que el gobierno, y es como, es la cultura que hace que tú no te vuelvas loco mientras estás en tu casa, en el living, haciendo cuarentena y viendo millones de películas. ¿De qué estás hablando? Tú consumes cultura como loco y estás hablando mal de la cultura. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y sobre esto me gustaría también saber la opinión de la Gaby, que la Gaby tiene una distribuidora, está a cargo de una distribuidora también, donde ahí se ven los temas comerciales puros y duros, dónde van las ventas, dónde hay que pelearla, dónde hay que lucharla. O sea, la persona que finalmente se lleva ese cacho es ella. Hoy tocaron varios temas que quería comentar, que creo que no es excluyente el tema, por algo existe el quality commercial de películas de calidad que entreguen un contenido como en términos sociales y que también sean negocio, y que una de las cosas como súper importantes es que pasa en todos lados y que quizás pasa también con el cine de género. Cuando uno ve las ventas internacionales del cine de género, o que es uno de los pocos géneros que se comercializa sin doblarse en toda Latinoamérica y que tiene un circuito enorme en Estados Unidos, es sorprendente cuando uno ve los planes de negocios de que no se conoce el sector. Entonces, una de las cosas también súper importantes, tanto en términos artísticos y comerciales, es conocer también el sector en el que nos movemos, porque, por ejemplo, como comentaban recién, Chile es un mercado chico. Solo en términos comerciales tiene 385 pantallas pre-COVID. Lo que, si vos lo comparás con otros países, es nada. O sea, digo, ninguna película de arriba de $1 millón va a recuperar su capital en Chile. Entonces, el recupero del 80% de las películas chilenas está en el mundo. Y muchas veces lo que no pasa lo mismo con México, por ejemplo, que México tiene muchísimas, el 300% más de pantalla acá y consumo de acá. Entonces, creo que eso es una de las cosas como súper importantes como a la hora de decir, en todo sentido, tanto en el modelo de circulación a nivel de fondos públicos como privados. El tema de fondos públicos, creo que nadie pide subsidios. Sí, lo que uno pide son herramientas porque es un motor cultural, o sea, tiene que existir el Estado, o sea, por algo existen distintas herramientas de Estado. Corfo tiene un foco, que es el impulsar a empresas, y el Estado es más de subsidio. Los fondos concursables en Chile, que es el único, si lo comparamos con el resto de Latinoamérica, viene no de cobrar impuestos, sino que viene 100% del fondo de arcas del Estado. Entonces, claramente, por eso se está pidiendo que sea el 1% dentro del presupuesto, y por eso tenemos como, digamos,
los menores presupuestos, aquí no funciona la ley de donaciones culturales, se mezcla con todas las artes, es uno de los pocos países que, digamos, si uno lo compara con la región en términos de herramientas gubernamentales, son muy bajas, pero creo que lo que sí reclama el sector es mayores instrumentos y mayores recursos para inyectar y promover el sector audiovisual. Creo que nadie está como pidiendo subsidio, eso ya pasó hace 10 años, digamos. Entonces, y más ahora, porque los últimos 2 años, o sea, Chile, por su número de producción audiovisual de todos los géneros, el año pasado, por ejemplo, impactó positivamente en términos de imagen país, que eso significa toda la prensa positiva que salió de Chile, en cuanto relacionada al cine, que dentro del cine en Chile es una de las marcas sectoriales más importantes, más que el salmón, más que el vino, más que el arándano, en términos de lo que entrega de prensa, impacto positivo, que fue arriba del $2,500,000, en prensa general. Y creo que ahí alguien preguntaba si el público chileno no le gustaban las películas, o si uno no tenía los presupuestos para hacer la película como quería que les quede, o algo así era como el comentario. No, son muchos factores. O sea, y ahí entro al tema de distribución. Por un lado es que el mercado chileno es muy chico. Si uno hace un comportamiento o solo lee los estudios de la CAEM, o los estudios que la CAEM es de la cámara que reúne a las salas de exhibición comerciales, también existe todo lo que es las salas alternativas, y hoy día en plena pandemia cambió completamente el tema de las ventanas de explotación, porque estamos todos en streaming, TVOD transaccional, o algunas directamente se van a plataformas como Netflix o Amazon, que esos son por suscripción pagada, y transaccional implica el compra de un ticket, digamos, por 24 horas o por el horario que uno lo compra online. Cambió completamente, digamos, o sea, por un lado implica barrer con esas pocas pantallas que tiene Chile, tanto comerciales como alternativas, y no poder llegar a todo el país, y el tope es internet o BTR, para los que tienen BTR, que se te cae o es imposible ver una película. Y eso implica que el público se amplía mucho, que la gente cambió el modo también, hay todo un usuario que cambia el modo de ver las películas, que las puede ver en el transcurso de 48 horas o 24 horas, que empieza a verla en la mañana, que la termina en la noche, y que los últimos como estudios que de lo poco que se ha estrenado, por lo menos en lo que se refiere a Chile, es que la mayoría lo ve en la madrugada, y lo ve en 2 tiempos, porque son muy pocos los que tienen el tiempo para ver 2 horas o 1 hora el tema de la película. Y lo que implica el término digital es que obviamente uno puede tener muchas más herramientas a la hora de marketing y difusión a un menor costo con mayor impacto. Entonces, como a la pregunta anterior, si era que las películas chilenas eran malas o qué pasaba, pre-COVID, dentro del estudio de consumo del cine chileno, y que aparece por géneros, etc., el género de terror es uno de los más vistos en Chile, en términos de películas de coproducciones internacionales. Después lo sigue el drama, etc. Y de hecho se derriba también un mito que hace poco salió en términos de un estudio, que siempre se decía que el cine chileno está mayoritariamente enfocado a hacer películas sobre dictadura o política. Y si uno analiza la historia de eso, no equivale ni al 18% de todas las películas que se han hecho producidas en Chile. Entonces ahí se habla mucho de una ignorancia que de nosotros mismos, entre colegas y público, y de esa imagen que el público tiene sobre el cine chileno, que el cine chileno es malo, que es aburrido, o incluso que se generó en un tiempo el cine de género que no tenía los recursos para hacer los términos técnicos y todo. Y todo eso pasa y se empieza a derribar con el tema de los festivales de cine, la cantidad de festivales que todos estos espacios apoyan muchísimo a la visibilización y a la entrega, en ponerla en la palestra nuevos directores, directoras, con contenidos que son bien interesantes y que empiezan a conectar con el público. Y creo que ahora el tema de lo digital hace eso, el poder democratizar un poco más los contenidos y poder llegar a distintos públicos, siempre con un aporte súper importante en cuanto a lo que implica la comercialización y la explotación de una obra. Que, por ejemplo, algo que también es muy cierto es que
nadie piensa en los públicos, ni para quién escribe la película, qué circuito va a ser o a qué va a estar enfocado cuando está desarrollando el guión. Algo que decía María que es súper cierto, los productores no somos personas que ven Excel solamente. La idea de la producción es creativa, también se involucra en toda la creación del desarrollo, y también uno tiene que estar viendo como cuál es tu público objetivo, todo eso que uno dice que se pregunta, no se pregunta solo para formularios, el papel lo soporta todo, el tema es como que se pregunta para la estrategia, cuando uno arma un presupuesto en general, las películas llegan como la soga hasta el cuello, la etapa de postproducción, y después la distribución, no hay plata, no se sabe qué es lo que se va a hacer, se empieza a ver recién ahí, incluso la estrategia, los materiales, o sea, uno cuando recibe películas, se encuentra con películas que no tienen ni un insumo, ni foto fija, ni que hayan grabado a los personajes en ese minuto caracterizados. O sea, imagínense una película de género, etcétera, que tenías todo el tema caracterizado o que grabaste en tal sector y no hay fotos, etcétera. ¿Cómo recreo todo eso después para hacer el marketing, la difusión, etcétera? Entonces son cosas que se piensan desde el minuto del desarrollo. ¿Qué tipo de distribución? Obviamente que las películas van tomando un camino, los proyectos crecen. En el tema Chile depende del mundo para producirse, o sea, por eso se generan muchas coproducciones formales e informales. Y obviamente eso va cambiando también los modos y modelos de producción, pero todo eso impacta a la hora de distribución, y lo que uno tiene que pensar es que esa instancia es súper relevante, porque las vías de financiamiento, ya sea mixta, con soft money, que pueden ser fondos del Estado, y con capital privado, que es lo que se hace mucho, o 100% privado, cuando es 100% privado hay que tener un retorno, como explicaban, y obviamente eso se va a hacer con la explotación y comercialización. Entonces, si uno no conoce muy bien su público, su circuito, su mercado, claro, es complejo, digamos. Y en general, como que la mayoría de las películas tienen que tratar de pensar en esta internacionalización, y el gran porcentaje de recuperación es internacional, no nacional por el mercado. Y ahora hay que ver cómo empieza a cambiar post-COVID, no sé cuándo se va a ir este bicho, o si va a aparecer o no la vacuna o la cura, o el tratamiento, no sé, pero por ahora creo que el tema digital viene también a cambiar un poco el tema de las ventanas de explotación, que antes se tenía ciertos modelos y que nos estábamos basando en un modelo de los 80 que creó Disney en su minuto, esperando como el tema de la pantalla de distribución, de ir a salas de cine, teatrical, después se pasaba antiguamente el DVD, etcétera, y recién televisión, y recién otras plataformas de VOD. Hoy día todo eso muta, se cae por fin, y empieza a haber como una variedad de público que lo que es online y en teatrical no compiten. Entonces, creo que es una oportunidad también muy relevante en que pertenecemos a un sector que es muy creativo, que es muy versátil, y que justamente el cine de género también es muy versátil, y lo ha demostrado el último tiempo. Y conectar con estos nuevos públicos de manera digital. Pero me parece que uno de los desafíos como interesantes es pensar toda esa etapa que se supone que es después, cuando uno termina la película, pero pensarla desde el tema del desarrollo y como elemento de financiamiento. Y a la hora que, claro, distribuir cine chileno en Chile, en condiciones como en salas, es complejo porque claramente las películas no cuentan con un presupuesto muy alto en términos para promoción y difusión, y por otro lado tampoco existe un cuoteo claro. O sea, Chile hasta pre-COVID estrenaba alrededor de 380 películas al año, sacando a los festivales de cine, en salas comerciales, y el 90% son mainstream norteamericanos. Entonces tenemos que pensar que ese 10% que queda es entre películas chilenas, entre un porcentaje más chico de películas latinoamericanas. Chile consume muy poco cine latinoamericano, y algunas películas europeas. Entonces, claramente el competir contra alguien que lleva el 90% de las pantallas, contra película chilena que va a ir en 6 pantallas, es muy poco, digamos. Son solo 3 o 4 películas chilenas que a lo largo del año, cuando se estrenan en salas comerciales, están en arriba de 50 pantallas o 60 pantallas, y que logran hacer arriba de 50.000 o 100.000 tickets.
porque la mayoría, hasta pre-COVID, ha sido un promedio de 2.000 espectadores. Hoy día con el cine digital, todavía no se, o sea, con el estreno digital no se logra un consenso de por cuántos dispositivos conectados, cuánto público va a haber. Internacionalmente se está considerando 1.5, pero tenemos estrenos que solo llevan, no sé, 3 semanas y están arriba de los 50.000, 60.000 espectadores, o incluso documentales que están haciendo. Nosotros estrenamos ahora un último documental que lleva arriba de 16.000 espectadores, lo cual es muy bueno en transaccional. Yo quería terminar con la Gaby, porque es como hablamos de que nosotras somos el primer eslabón, la Gaby es el primero y el último. Es muy curioso eso, porque la distribución es, yo creo que nuestro final, donde las papas queman y donde sabemos si nuestro producto gustó o no gustó. Y recuerdo haber conversado una vez con Arnaldo Valsecchi, que fue uno de los primeros que hizo películas de género, con la rubia de Kennedy, y me decía, si yo hubiese tenido la oportunidad de no comerme las uñas, ni pensar en que mi casa, iba a tener que vender mi casa, si es que me iba mal en los cines chilenos, te aseguro que hubiera hecho más películas de género. En particular, creo que nos cuesta acá en Chile mucho vender este contenido, y que nuestra posibilidad más cierta, tal como dijo Maru, nosotros no somos Ciudad de México, donde hasta una película a la que le vaya mal recupera la plata. Nosotros somos Chile, que tenemos poquitas salas, que no somos un mercado competitivo por lo pequeños que somos, básicamente, y que nuestra responsabilidad es crear contenidos que puedan ser presentados en los diversos festivales internacionales, ya sea de género, hay algunos tradicionales que también abren la puerta, promocionar, hacer el circuito completo, buscar la distribución mundial y buscar también el streaming, que son las distintas etapas de venta, porque es nuestra responsabilidad hacer que un producto chileno sea rentable. No es responsabilidad de nadie, no es responsabilidad ni siquiera, yo creo, del público chileno, que sí, es bien esquivo con el cine chileno, es súper esquivo. Lo que dice la Gaby, también su documental le está yendo súper bien, pero es como sorpresa, mi película le está yendo bien, debería ser como, en mi casa me compran, debería ser fácil para nosotros. Bueno, ese es un cambio de paradigma que estamos ahí tratando de construir. Y para terminar, quería agradecerles. Ahora pasamos a las preguntas de los distintos, estoy leyendo en el chat que se han pasado varias preguntas. Aquí dice, ¿cuándo tengo que spoilear en mi tráiler para poder vender la peli? Las chicas de festivales expertas en teasers y en trailers, ¿qué opinan? Por favor. La Valentina, la Gaby, yo creo, festivales. ¿Cuánto es lo que hay que spoilear y cuánto es lo que hay que callar para que esto sea interesante comercialmente? Vale. Acá estoy, ahí tengo prendido, ¿me escuchan? ¿Sí? Ahí está. Y bueno, yo considero que hay que saber a dónde uno está apuntando, qué es lo que busca, y según eso es la cantidad de spoiler que uno tiene que dar, digamos, porque no sé, yo si si tengo que seleccionar una película para mi festival, y la única oportunidad que tengo es ver un tráiler o un teaser, a mí me gusta saber, digamos, ¿no? Saber qué es lo que voy a pasar. Pero si vas a un mercado, me parece que depende a dónde te estés enfocando, digamos. Si vas a un mercado, a un productor que va a poner plata en tu película, seguramente va a querer saber el final para poder invertir o saber cómo vos o qué capacidades tenés para realizar, digamos, cuáles son tus capacidades en la realización. Entonces tenés que mostrar eso en un teaser, digamos, o en un tráiler. Creo que yo considero el tráiler más de venta al público, ¿no? O sea, a tu público potencial que va a ver después tu película, entonces le dejas ahí como la intriga para que
después vaya al cine y la vea. Distinto es un teaser que vos le vas a preguntar a alguien que va a invertir en vos. Ahí creo que hay que contar y mostrar un poco más y tus capacidades, no solo narrativas, sino técnicas. Esa es, desde mi poca experiencia, debo decir que desde mi poca experiencia, eso es lo que fui aprendiendo en este camino. Una pregunta que yo creo que podría ser para Mayra. ¿Dónde puedo estudiar o me recomiendan para aprender más sobre cómo levantar proyectos de cine? Mucha gente dice de que las escuelas de cine de acá de Chile te enseñan a realizar, pero no a levantar. ¿Qué opinión tienes con respecto a Brasil? ¿Enseñan a levantar o enseñan solo a realizar? Bueno, yo creo que el levantar fondos para una película no es enseñado en ninguna escuela. Yo creo que la única forma de aprender a levantar fondos para hacer una película, primero, es como dijo Valentina al comienzo, hay que tener mucha pasión por el proyecto que uno quiere levantar. Ese es el motor que te va a hacer buscar las mejores palabras y los mejores caminos y las mejores herramientas para levantar tu proyecto. Segundo, como dijo Maru, creo que es fundamental que cuando tú comiences a querer levantar tu proyecto, sea un proyecto que tú mismo financiarías, no lo estás financiando porque no tienes plata para financiarlo, pero si tuvieras, lo harías, no te quedarías con la plata guardada porque tú crees en aquello que quieres levantar. Entonces creo que con esas dos cosas, luego la forma en que vas a escribir tus proyectos, la forma en que vas a moldar tus presupuestos, tienen mucho que ver con aquello que quieres realizar. Nosotros, por ejemplo, acá trabajamos por mucho tiempo en películas muy, muy chicas y queremos volver a las películas muy chicas porque por cuestiones de que en este momento aquí en Brasil no hay cómo levantar fondos públicos, entonces queremos volver a lo que era nuestro antiguo modelo de producción. Y entonces como que lo principal es que tú veas qué es lo que tienes a mano para producir y qué es lo que te falta para producir. Entonces, por ejemplo, qué sé yo tengo un amigo que es el mejor director de arte, tengo otro que es el mejor director de fotografía, y tengo un amigo que sabe hacer efectos prácticos. Podemos ser todos socios en este proyecto. Y bueno, y ahí nos van a faltar las otras cosas, entonces comenzamos a buscar las otras cosas y de repente no conocemos a nadie que quiera ser socio del proyecto y ahí sí vamos a tener que tener plata para eso, plata de verdad y no el soft money. Entonces vamos a necesitar menos, porque en soft money ya tenemos bastantes recursos, digamos así, que es la creatividad de toda la gente que sí se apasiona por el proyecto. Para mí lo principal y lo que me enseñó a ser productora ejecutiva y lo que me enseñó a trabajar en este medio fue la pasión por los proyectos que quiero levantar. Yo creo que es la base. Y con pasión de ahí uno va aprendiendo, porque de verdad no existe ninguna escuela que te enseñe. Yo no soy del cine, yo soy del teatro, y en las escuelas de teatro estudié en Chile y estudié aquí en Brasil, te hablan de las leyes, te hablan de Corfo, te hablan de los fondos, pero ninguno te dice, mira, con 2 cucharitas de azúcar, 3 de harina y 2 huevos, tú haces un queque. Ninguno te dice la receta del queque. La receta del queque es personal. Entonces la receta del queque uno la va descubriendo haciendo queques. Entonces, para el que quiere comenzar, comienza con un corto chiquitito y viendo que con 10.000 pesos, 50.000 pesos, que es lo que te alcanza para hacer. Nuestro primer corto, que yo digo nuestro, pero yo ni siquiera estaba en la productora en aquel tiempo, costó algo alrededor de, en pesos chilenos, debería haber costado 100.000 pesos más o menos. Y así como con 100.000 pesos se hizo un corto de 10 minutos, y se vio lo que se podía hacer con aquella plata. Entonces con aquella plata se podía hacer un corto en sepia porque no había iluminación, entonces no habría cómo hacer un corto a colores. Se hizo sin diálogos porque no había micrófono para grabar las personas hablando. Se fueron pensando cómo se puede hacer una película
con ese recurso. Yo creo que es el primer pensamiento que alguien como nosotros, que quiera hacer cine de género, que está en un momento latinoamericano difícil, estamos en una pandemia, como que se juntaron muchos factores para decir, el que quiere hacer, tiene que hacerlo con el recurso que tiene en sus manos. Eso te va a dar base y fundamentos y energía para después, cuando se acabe la pandemia, para cuando el mundo vuelva a rodar, buscar otros tipos de financiamiento. Pero eso. Bueno, y finalizando con la Maru, le quiero preguntar, porque te encuentro toda la razón, Mayra. Yo creo que uno construye su know-how, y aquí habíamos puras mujeres que durante años construimos nuestro know-how. Creo que en época de pandemia sí hay que soltar cositas, porque claro, vemos a nuestros colegas en desesperación, muchos de ellos, y sabemos que hay ciertos tips y ciertos puntos donde ellos pueden acudir para poder sacar adelante los proyectos, y sobre todo los proyectos de género que siempre han sido muy difíciles. Y sobre esto también quiero opinar que somos un país chiquitito, que tenemos que colaborarnos, que no pueden haber bandos, que tienen que haber colaboraciones y soltadas de secreto, que si bien el know-how siempre es un capital propio, hay cositas que nos pueden ayudar para poder avanzar, y mientras todos avancemos, mejor para todos, mejor para toda la industria. Y sobre eso quiero que la Maru, ahora que todo el mundo está tomando litros de café con los fondos audiovisuales, nos dé 1 o 2 tips para poder postular correctamente, aparte de contratar a ERA, por supuesto. Sí. Creo que hay un tip que va a sonar muy básico y de perogrullo, pero es leerse las bases. Y no leerla una vez ni por encimita. 1, 2, 3, 4, las que sean necesarias para darse cuenta de cualquier detallito. En Chile casi el 50% de los proyectos caen en la etapa de admisibilidad. Eso quiere decir que esos proyectos no van a ser evaluados por su creatividad, va a ser evaluado, no van a pasar esa etapa, y no pasan a veces por errores muy chiquititos que se pueden evitar si es que hay una comprensión lectora de las bases. Yo sé que es una lata, y muchas veces quisiéramos que ese trabajo lo hiciera otro, pero si no tenemos la posibilidad de que ese trabajo lo haga otro, porque no lo podemos pagar o porque no tenemos contactos, esa yo creo que es la primera clave. De verdad, leerla, esto es como una prueba, como tienes que estudiar para la prueba. Y creo que también otro tip, como que creo que sirve para los fondos y también sirve para como la vida de todos nosotros, es integrar otros saberes al audiovisual, vincularnos con personas que tengan otro tipo de conocimiento, especialmente cuando quieres realizar un plan de negocio, cosas así. Anda donde el pastelero, ¿por qué te vaya a poner a hacer todo el queque? Puedes, siento que a veces nos desconectamos, y la verdad es que yo creo que por ejemplo, productor ejecutivo que se convirtió, o sea, cada director que se tuvo que convertir en productor ejecutivo y ponerse a estudiar negocios para poder sacar adelante su proyecto, por un lado, admiración por todo el sacrificio, pero por otro lado es un talento que se pierde en la esencia, ¿me entiendes? Entonces, no lo digo como algo malo, pero sí digo, pucha, si no era lo que tú querías. Distinto es cuando uno tiene la pasión. Yo estoy apasionada de mi pega, me encanta, pero no tengo la frustración de haber sido, por ejemplo, o tener ganas de ser directora de cine y pucha, qué pena, estoy haciendo la producción. Yo creo que cuando pasa eso, se pierde un talento creativo, y la idea es que para que eso no pase, te puedas complementar con otros que ya tienen ese conocimiento. Estoy hablando de otras disciplinas como sociólogos, abogados, ingenieros, a veces un amigo ingeniero civil que está súper aburrido en su trabajo, y me ha pasado un montón, lo he vinculado con proyectos, así, no sé, pues de la película de terror y no sé qué, y están así como, ya, bacán, yo los asesoro gratis porque estoy aburrido de trabajar en proceso, y qué bacán poder aportar un granito de arena a una película, y como que igual tenemos un capital ahí para negociar bien interesante para poder atraer también esos conocimientos. Yo creo que eso es un buen aporte, porque de repente te podría ayudar a que en la estrategia, en el presupuesto, no te caiga en una lesera, ¿cachai?
Entonces, leer las bases y buscar ayuda. Muchas gracias a todas. Me parece fantástico lo que ocurrió aquí. De verdad, cada una maneja una área de esta disciplina que es súper importante para la primera cadena de producción. Les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco muchísimo su tiempo a la gente que se conectó, que veo que es un grupo bastante variopinto, y bueno, y nos vemos en los mismos festivales porque nos topamos siempre, todos los de género nos estamos topando. La Gaby ya entró en esto con Mórbido, así que también se topa con todos nosotros, nos vamos a tener que ver las caras durante mucho rato. Pero siempre pensando en la internacionalización, chiquillos y chiquillas, por favor, este mercado es muy pequeño, tenemos que salir afuera y para eso los festivales son muy importantes, el circuito de distribución, todo eso. Y por supuesto, léanse las bases, no sean flojes. Eso. Saludos a todos y muchas gracias por participar de esta charla. Muchas gracias por la conexión de hoy día. Damos por cerrado entonces este foro, muy agradecida, y bueno, saludo a todos ustedes, genias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao. Quería agregar solo una frase, y es que no se frustren, que siempre y muchas veces nos van a decir que no. Y eso me parece que es una clave que no podía faltar en este conversatorio. Ahora sí, muchísimas gracias. Chao, gracias por la invitación. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias.